Y tal cual les anunciamos, mañana se cumplen 40 años de la liberación de presos políticos en nuestro país. Para saber cómo ha sido el acceso a la justicia, nos ha elaborado un informe especial nuestro querido compañero Bruno Esteves. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosario, Lucía? Un saludo bien a todos en sus casas. Exactamente, con la asunción presidencial de Yamandu Orsi se hizo énfasis en los 40 años de la democracia en nuestro país y con eso la liberación de los presos políticos. Un proceso que comenzó el 10 de marzo de 1985 y que culminó el 14 de marzo también de dicho año 1985, por lo que se cumplen 40 años mañana. Nuestro país, a diferencia de las otras dictaduras que hubo en el Cono Sur, se caracterizó por la cantidad de presos políticos que hubo cada 500 habitantes. Según Amnistía Internacional, 1 de cada 500 ciudadanos pasó por las cárceles en nuestro país. La dictadura se caracterizó por las torturas y el encarcelamiento largo en los periodos donde se gobernó en nuestro país, donde estuvo la dictadura civil-militar. A diferencia de Argentina, que se caracterizó por la desaparición forzada, y en Chile por los asesinatos. Obviamente que hubo eso también en nuestro país. Luego de la restauración de la democracia, el Parlamento comienza una sesión especial para liberar a los presos políticos que estaban en las distintas cárceles de nuestro país. Y es por eso que con Adela Reta, de la mano de Adela Reta, se formula una ley de pacificación nacional, una amnistía para los presos políticos de nuestro país. Y sobre esa situación estuvimos conversando con Crisol, con el presidente de la Asociación de Presos Políticos de nuestro país. Para nosotros es una enorme alegría el poder celebrar estos 40 años, porque fue una gran victoria popular. Es decir, el lograr que no hubiera presas ni presos políticos en el momento que se logró fue una gran victoria. Hay que conocer, digamos, cuál era la situación anterior. Uruguay tuvo más de 20.000 presos políticos. Uruguay tuvo más de 7.000 presos procesados por la justicia, presas y presos. Uruguay tuvo más de 200 muertos. Hay al menos 197 desaparecidos. Es decir, hay una larga historia de violencia contra la sociedad, y la salida de los últimos presos fue una gran victoria en ese sentido, el haber logrado sacar a los compañeros y a los compañeros de la cárcel. Una primera gran victoria, lograr la libertad luego de la recuperación democrática. Las cárceles quedaron vacías, pero el acceso a la justicia fue muy difícil desde el 85 hasta la fecha. En el 86 se aprueba la ley de caducidad de nuestro país, una amnistía a policías y militares que cometieron delitos de lesa humanidad de nuestro país. Una ley que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia, pero también por la ciudadanía en diversas consultas populares que se llevaron adelante por el Frente Amplio y por diversas organizaciones sociales de derechos humanos. Luego se dio en 2011 una ley interpretativa de la ley de caducidad que permitiría por fin llegar a la justicia en los ámbitos de la justicia para convocar a los militares que estaban bajo esa amnistía desde el 86 hasta la fecha. También ese año se dio el caso Hellman en la esfera internacional, que condenó por primera vez a nuestro país a investigar los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en la dictadura. Un delito que aún se sigue cometiendo porque el Estado uruguayo no ha sabido responder a la familia Hellman sobre la desaparición forzada de María Claudia Violeta Goyena y el paradero de su hija, que ya se sabe la identidad, que estuvo presente en el acto que llevó adelante José Mujica en 2011. En 2017 se da la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, llevada a cabo por el fiscal Ricardo Percivale, donde se accede por primera vez a los juicios, por primera vez se aceleran los juicios desde el 85 a la fecha. Se pone un parate. En 2017 se vuelve a esos juicios que habían estado parados anteriormente. Y luego se da el caso Majdanek en la esfera internacional, donde nuestro país es nuevamente condenado, y a diferencia de 2011, donde estuvo presente el presidente de la República, José Mujica, asumiendo la responsabilidad del Estado con los juicios de los delitos de lesa humanidad, en 2022 el presidente Luis Lacalle Pou no estuvo presente en este caso, asumiendo la responsabilidad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero ¿en qué estado? ¿Cuáles fueron los hitos principales en este acceso a los juicios? Estuvimos hablando con el asesor de justicia judicial del Observatorio Lucy Ibarburu.
22 de diciembre de 1986 se le niega el derecho humano a las víctimas a los tribunales, a la protección de los tribunales, y en el 2011 la sentencia Gelman condena al Uruguay por haber hecho esto y establecer una atmósfera de impunidad. Antes de esa fecha lo que se pudo abrir era la posibilidad de juzgar civiles que habían quedado fuera de la ley de caducidad. El primer procesamiento, de hecho, fue el del canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco Estradé. En el 2011, en la medida que la Corte Interamericana condena a Uruguay a investigar y a abrir los juzgados, digamos, se deroga tácitamente la ley de caducidad, se restablece la pretensión punitiva del Estado y entra a debatirse otras cuestiones con relación a la prescripción. En los últimos tiempos, los que hemos advertido desde el Observatorio Luz Ibarburu, que hacemos un análisis de la jurisprudencia de estos casos, es que está ganando terreno la teoría del crimen de lesa humanidad imprescriptible, sobre todo a nivel de juzgado de primera instancia y algún tribunal de apelaciones en lo penal. En mayo de 2006, un militar y 5 jerarcas policiales fueron detenidos en crímenes que investigan los delitos de lesa humanidad. Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, más de 100 personas fueron juzgadas hasta la fecha por estos crímenes de lesa humanidad. Desde el año 2006 se estableció la cárcel de Domingo Arena para albergar a los procesados por violaciones a los derechos humanos. Los primeros internos que ingresaron son Gregorio Álvarez, José Arab y Jorge Silveira. Los resultados son de un total de 110 personas que fueron judicializadas, vamos a decir en términos muy amplios, es decir, o procesadas, o condenadas, o formalizadas de acuerdo al viejo Código del Proceso Penal o al actual Código del Proceso Penal. Es un número, si bien se ve desde la perspectiva de la cantidad de funcionarios que operaron el terrorismo de Estado, exiguo, pero a su vez también, dadas estas circunstancias históricas que mencioné, es de todas maneras importante, es trascendente que finalmente, a pesar del tiempo transcurrido, algunas víctimas se encuentren satisfacción en la justicia. Y como informábamos el año pasado, se estaría desarrollando un juicio oral y público en la mega causa del Plan Cóndor que investiga los asesinatos de 2 legisladores uruguayos en Buenos Aires, Héctor Gutiérrez Luis y Psalmar Michelini. La causa estuvo parada el año pasado debido a las diversas propuestas presentadas por la defensa de los militares. Y para saber en qué estado actual está este caso, Chargoña nos acerca la información. Han habido varias defensas, algunas legítimas y otras que consideramos abusivas de las vías procesales o las vías defensivas, eso que solemos llamar chicanas. La última, más novedosa, es considerar que todos estos juicios tienen que ser juzgados por la Suprema Corte de Justicia en forma exclusiva. Esta, evidentemente, es un intento de tipo dilatorio que ha sido rechazado por algunos tribunales, en otros casos lo han procesado, y el problema con este tipo de defensas dilatorias es que están jugando con la circunstancia histórica de que los responsables en el 2025 tienen la edad que tienen y por lo tanto se escabullen, digamos, del análisis judicial por razones biológicas. Y en el caso ese que tú mencionas de la megacausa de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, estamos actualmente transcurriendo varias sesiones de lo que se llama control de acusación, donde plantean varias defensas, prescripción, cosa juzgada, otro tipo de defensas, y en el que tanto la Fiscalía como nosotros le vamos a recordar al juez de garantías del caso, y lo hacemos en cualquier otra sede judicial, una vez más, que la sentencia Gelman de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente obliga a los juzgados nacionales a abrir a juicio, es decir, a establecer la posibilidad de un juicio para que se investiguen estos hechos, porque la investigación es un derecho humano de la víctima. La investigación y la justicia son derechos humanos que tienen que ser respetados. La investigación es un derecho humano de la justicia, pero que desde el 86 hasta el 2011, cuando se da la ley interpretativa de la ley de caducidad, no fue posible en nuestro país, a diferencia de Argentina, que se dio el juicio a las juntas y se inició un periodo de investigación bastante importante. Un proceso dilatado en nuestro país que desde 2017, con la creación de la Fiscalía especializada en estos delitos, se pudo concluir y llegar a todas las violaciones de derechos humanos que hubo en nuestro país. Bien, gracias Bruno, no solo por hacer el repaso de los hechos, sino por actualizar la información. Sin dudas. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Vamos a una